Aquí se inicia su espacio preferido de noticias, comentarios, entrevistas, política y deportes. Enlazado. Bien, muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de su espacio Enlazado. Hoy, miércoles 19 de diciembre. Señores, apenas faltan 12 días para finalizar el año y 5 para la Santa Cena ya el próximo lunes. La verdad es que este año se ha ido rápido y a medida que van pasando los días, como que se va acelerando un poco el ambiente y son cada vez más grande la cantidad de los muertos en accidentes de tránsito. Ya en el día de hoy, otro accidente de tránsito donde presuntamente 2 personas perdieron la vida, un chofer que iba manejando una patana con cerveza por la región norte. Así que hay que tener mucho cuidado, señores. La verdad es que con todo y que la República Dominicana es el país donde ocurren más accidentes de tránsito, cuando uno se pone a ver, si se pone a juzgar por las actuaciones de los conductores y las personas que aquí tenemos el volante, nos damos cuenta que todavía esa onda expansiva pudiera en cierto aspecto seguir proyectándose, porque aunque uno suele ver la actuación de los demás, ya nosotros estamos tan contagiados en eso, que muchas veces nosotros mismos, sin proponérnoslo y sin pensarlo, también cometemos errores. Así que encuentran 5 fetos calcinados en la casa club del Colegio Médico Dominicano. Hubo también un incidente en el Felibaristo Morales, una persona que llegaron de los Estados Unidos, entonces fueron interceptados por unos asaltantes. Se dice que hay un oficial herido, por lo menos un muerto y otra persona prófuga, así que estaremos entrando en detalles de todo eso y más luego de la pausa. El resumen especial de Enlazado. Bien, señores, gracias por permanecer con nosotros. Fíjense, el gobierno se dispuso a hacer la entrega de canasta navideña desde hoy. Una 1.500. Se van a repartir una serie de canastas navideñas donde se envuelven sumas millonarias, 1.500 millones en canasta para la Navidad. Y la verdad es que cuando uno ve el reparto de esa canasta, la ignominia que significa ver cómo un grupo de personas, como si se tratara de Somalia o cualquiera de esos países donde los alimentos están extremadamente escasos y como si se tratara hasta cierto punto de la supervivencia, muchas personas se avalanchan a esas camionetas donde están haciendo el reparto de esas canastas que, dicho sea de paso, contienen pica pica, creo que una botellita de ron, arroz, y como que es algo hasta cierto punto denigrante. Ese tipo de asistencialismo se viene dando desde tiempo muy atrás. Pudiéramos decir que eso viene desde la era de Trujillo, pero cuando verdaderamente más se ha acentuado es en los últimos años, sobre todo con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, donde se ha querido fomentar el clientelismo partidario a través de la entrega de esta canasta.
Yo le digo eso, señores, porque uno como ciudadano paga una serie de impuestos que deben servir de soporte para que el Estado Dominicano en un momento dado pueda mejorar sustancialmente la vida del pueblo dominicano. Y aunque ustedes no lo crean, esa cantidad de dinero que se invierte en esa canasta muchas veces la tienen que dar, muchas veces la dan los diputados, los senadores o algún otro político. Entra, pudiéramos decir, en contradicción con lo que es la ley de partido político, porque es que se le otorga una serie de privilegios a esas personas que ya han sido electas y que tienen la capacidad de estar adheridos al gobierno para la entrega de esa canasta, que no es verdad que cuando una de esas personas vaya en condición de candidato y vaya, por ejemplo, el mismo Milton, que tiene aspiraciones a ser diputado, y vaya uno y haga ese reparto de toda esa canasta ahí, que van a competir en condiciones iguales. Eso es algo que realmente resulta ser lamentable, pero que es muy común, sobre todo cuando hay estos tipos de gobiernos clientelistas que les gustan que lo vean a ellos como realmente como los redentores, como los padres de todas las personas que de una forma u otra necesitan para sufragar el hambre algunas que otras cositas por parte del Estado. Eso no es correcto en un país cuando usted tiene que ver sus ciudadanos mendigando una cajita de parte del Estado, porque básicamente los estados están para garantizarle a la población dominicana mediante política, los estados están para garantizarle a la población mediante planes sociales y política el desarrollo integral de la sociedad que le permita a cada ser humano como ente social poder mantenerse él y ganar el sustento de su familia en base a un trabajo digno, en base a un trabajo que hasta cierto punto tenga una retribución adecuada y que pueda además generarle cierto beneficio al empleador por la llamada plusvalía. No es justo que en nuestro país todavía nosotros estemos en esa edad primitivista de que necesitamos en épocas como esta de la mano solidaria del gobierno para poder poner el manjar en la mesa. Pero la parte bochornosa del caso es que esa asistencia tampoco se da de una manera digna, sino que se hace a través de alguna persona que andan buscando agenciarse favores políticos de otra persona, quienes tienen mucha necesidad y le compran ese tipo de miseria para ellos proyectar una imagen política. En un gobierno que verdaderamente se respeten las libertades públicas y que los ciudadanos tengan como norma la ética, el buen comportamiento y además donde les sean respetados los derechos humanos a la persona, este tipo de desmanes no se da. Por eso que ustedes ven algunas sociedades, incluyendo la de nuestro vecino país de Venezuela, la propia de la República Dominicana y de otros países más, donde los políticos, para lograr tener el favor de la persona, hacen un uso abusivo e irracional de los recursos del Estado. Ese cordón de miseria que se ha mantenido vigente en el país desde hace mucho tiempo es lo que permite que ese tipo de clientelismo político se pueda estar fomentando. Es por eso que la población dominicana que desconoce sus derechos no ha alcanzado a entender que su voto tiene poder y que cuando usted forma parte de un país y paga los impuestos legales que la ley a través de sus organismos fiscalizadores recolecta, no es necesario, señores, hacer este tipo de cosas. No es necesario que tampoco se le indilgue una tarjeta de solidaridad, una tarjeta
de cualquier otro tipo, porque es lo que se utiliza como un medio de chantaje para hacerle creer a esa persona que el que lo vaya a suceder en el poder, pues no va a garantizarle los bienestares que le garantiza el gobierno actual. Eso es un reflejo del tercermundismo con el cual nosotros debemos de ir acabando. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. El resumen especial de Enlazado. Bueno, señores, otro aplazamiento más. En el caso de Pascual Cabrera, como ya ustedes sabrán, ese proceso lleva cierto tiempo y no ha podido ventilarse. Uno de los jueces, en una ocasión, se inhibió porque tenía ciertos nexos de amistades con uno de los abogados de Pascual Cabrera. Luego, otro de los jueces se inhibió porque tenía cierto vínculo con la parte contraria, con la parte acusadora. Entonces, vuelve otra jueza más, entonces hace la inhibición. Y así, con ese bailoteo, ese proceso ya tiene cierto tiempo. El caso es que no ha podido ventilarse. Por eso el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, tocó madera, dio duro sobre la mesa y decía que los jueces que tengan miedo, que renuncien, que un juez tiene que estar preparado para emitir una sentencia, y si tiene que verse la cara con Dios, vérsela con él, pero si tiene que vérsela con el demonio, también se la tiene que ver con el demonio, pero que los jueces no están llamados a tener miedo. Esas fueron de las declaraciones que dio el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el profesor Mariano Germán. Pero hay que destacar algo importante de este aspecto, y es, señores, que si usted va a hacer una evaluación de la justicia dominicana, se dará cuenta que se quema con números pero muy bajitos, porque la verdad es que aquí cualquier persona que tenga ciertos niveles de solvencia económica puede fácilmente burlar la justicia de la República Dominicana. Entonces, ¿cuántos casos de corrupción han desfilado por esa Suprema Corte de Justicia de personas que en un momento dado pudieron o debían de estar presos a estas alturas de juego? Sin embargo, no lo hay. Dentro del andamiaje judicial se mueve una mafia, se mueven ciertos niveles, hay ciertos eslabones para de una forma u otra amarrar la justicia, que son bastante sólidas. Él tiene que recordar con relación a ese tema que ya en una ocasión hubo una jueza que puso en libertad a una persona y se dijo que eso obedecía a que ella había recibido un dinero por soborno. ¿Qué pasó en esa ocasión? Que esa información llegó hasta los oídos del presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué hizo? Llamó a esa jueza, la requirió y le dijo: venga acá, aquí se está hablando que usted recibió una cantidad de dinero por soborno de parte de fulano de tal. Y ella dijo: sí, yo lo recibí. ¿Y dónde está ese dinero? Yo lo tengo en mi casa.
vamos a mandarlo a buscar, vamos. Y la jueza fue, presuntamente, recogió el dinero y lo llevó ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué pasó? Ese dinero se contó, se le regresó a la jueza de nuevo y ella se lo llevó para su casa a hacer uso del dinero que ella admitió haber recibido. Ustedes saben que se le dio seguimiento a un proceso en el orden disciplinario por esa parte, pero en pocas ocasiones ustedes pudieran ver en cualquier parte del mundo que un dinero que he llevado como cuerpo del delito a la justicia está en poder sin una cadena de custodia en manos de la persona que dice haber recibido ese soborno. Entonces aquí hay personas que son bastante poderosas y que cuando se trata de enjuiciarlo, los propios jueces tienen miedo. ¿Pero por qué ellos tienen miedo? Bueno, pero es que hay precedentes aquí que son funestos, hay precedentes bastante grandes, hay precedentes como el caso de una señora que ahora tiene un salón de belleza por allá, por Santiago, que ella estuvo en la justicia y ella quiso denunciar y decir una serie de acontecimientos que se estaban dando. Y esa señora prácticamente fue mandada a callar. Es la primera vez que usted puede ver que un ministerio público, que una autoridad esté interrogando a alguien por supuestas violaciones y que no le permita a esa persona desarrollar una ponencia para edificar al tribunal en base a quién eran los verdaderos responsables de esos hechos. También tenemos que recordar que hay una jueza de San Cristóbal que en una ocasión a ella presuntamente se le llevó un dinero como pago por soborno de alguien que estaba detenido allá, y ella dijo que no, que ella no iba a echar su decisión hacia atrás porque esa persona era culpable y que ella básicamente tenía elementos probatorios como para juzgarlo y que pague una buena condena. ¿Qué sucedió? Que quien la envió, que quien la mandó a ella a tomar una decisión adversa a la que ella pretendía tomar por entender que ese señor había incurrido en violación. Entonces, ese miembro del Poder Judicial la mandó a buscar a ella por ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, arguyendo que ella estaba loca, que ella había rechazado tal o cual propuesta. ¿Y qué sucedió? Que no se materializó el acuerdo que se pretendía hacer para dejar en libertad ahí a un recluso, pero de todas maneras diríamos que como una forma de desmeritar a la jueza, se habló de que esa persona tenía problemas mentales y fue suspendida del tren gubernamental. Y esa persona se quedó trabajando, luego se quedó con su suspensión normal, y luego de eso, entonces se detectó esta mafia, en donde quedó en evidencia que habían sectores que estaban interesados o están en cierto aspecto de financiar y darle algunos soportes a los miembros de la justicia para que algunos casos que son rimbombantes, algunos casos peligrosos, se queden tranquilos sin ningún tipo de consecuencias legales. ¿Y qué pasó, profesor Mariano Germán,
cuando usted pudo detectar que la jueza que se atrevió a rechazar el dinero estaba actuando de una manera correcta. Sin embargo, esa jueza la sometieron a una terapia y se quiso decir que realmente tenía cierto desquiciamiento mental. Pues lógico, una persona que supuestamente se le ofrezca una cantidad de dinero como la que se le ofreció a ella y no haya dado su brazo a torcer y mucho menos haya aceptado el supuesto soborno que le querían de hacer, pues lo lógico es que en un país como este se entienda que está loco. Pero, profesor Mariano Germán, por ahí quedan muchísimos casos de corrupción que están chuecos por falta de que un juez a lo estilo Garzón, Baltasar Garzón, esté aquí, o cualquiera de esos jueces que han sido duros en la aplicación de las penas, o por lo menos que son respetuosos dentro del ámbito judicial y emiten sentencia conforme al derecho, no hay intereses políticos. Esos jueces ciertamente, profesor, hacen falta, ciertamente no hay que tener miedo, y a usted, a su Suprema Corte de Justicia, le tocó la oportunidad de juzgar algunos casos de corrupción que no han tenido ningún tipo de consecuencia. O sea, que ese consejo que usted le da a esa jueza también lo asimilen en lo propio internamente a ustedes, para que sus actuaciones vayan más apegadas al derecho que a la política. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. El resumen especial de Enlazado. Bueno, señores, en Brasil hubo condena para unos 10 funcionarios encartados en el caso de Embraer y los Tucanos. Esas personas presas allá en Brasil le ponen un poco de presión a la Procuraduría General de la República con el tema de esos aviones Super Tucano, donde solo hay una persona presa, que es el coronel Piscini. Porque la verdad es que estos casos de Embraer y estos casos de Odebrecht son expedientes que quedan como un poquito trunco, un poquito cojo, porque cuando usted ve que hay personas admitiendo haber pagado soborno, entonces aquí en el país no se dan a conocer los sobornados. Mientras nuestro Procurador General de la República anda haciendo alarde personales de una buena gestión, que a mí me da la impresión, y óiganlo bien, que en cualquier momento ustedes se encuentran por ahí con algunas vallas o algunos letreros diciendo que él tiene aspiraciones presidenciales, porque es que muchos de los actos de corrupción que se cometen en el país, en muchos de los actos que riñen con la ley, ustedes ven con mucha frecuencia al procurador diciendo que va a aplicar todo el peso de la ley. Pero venga acá, señor, a usted lo hemos puesto como cabeza del Ministerio Público, no es para que usted amenace, es para que tome las ejecuciones del lugar y haga los sometimientos que usted entienda pertinentes en un momento determinado. No de que eso se quede en simple enunciado. ¿Cuántos presidentes, expresidentes hay allá por Brasil? En todas partes se está haciendo justicia. Pero lo lamentable del caso es que cuando esos organismos internacionales van a evaluar el país con relación
a cómo anda la corrupción, ¿qué es lo primero que ellos hacen o toman como parámetro? El número de personas con relación al número de víctimas, pero también se toma en cuenta de que en un gobierno pueden haber miles de funcionarios corruptos, pero si al momento de que se conocen de los actos ilícitos se actúa en su contra y se imponen sanciones graves, o sanciones aunque no sean graves, cuando se imponen sanciones, entonces dice la justicia que de parte nuestra hay un interés en solucionar los conflictos. Pero cuando simplemente se quedan encima como simples enunciados, entonces usted dice, bueno, pero si el Procurador General de la República está para conocer y la aplicación de las leyes penales, no es necesario con que la amenace, con que lo va a trancar. Lo lógico sería que cuando usted cometa la falta, entonces usted sea sometido a la acción de la justicia. Y esa parte no se está dando. Y resulta muy peligroso para la democracia interna de un país. De igual manera, señores, de igual manera, porque es que cada órgano debe de tener una función independiente. Muchas personas dicen que de los órganos del ser humano, el corazón es el más importante, pero usted no vive sin ninguno de los otros. Con ninguno de los otros usted puede sobrevivir. Es verdad que la muerte del corazón son más fulminantes porque hay algunos de esos órganos que son sustituibles y el corazón probablemente todavía la ciencia no tiene en perspectiva todo claro con relación a lo que es la suplantación. Pero todos los órganos tienen su importancia y no se pueden aislar uno del otro. Por eso es que yo le he estado diciendo esa parte, señores, y es la que concierne a los legisladores. Ustedes saben que el presidente Danilo Medina manifestó en una ocasión que él quería sus legisladores. Y cuando dio esa expresión, muchas personas lo criticaron, y entre los que me incluyo yo, pero desconocía que esa palabra iba a ser tan cierta como la sencillez con que él lo pronunció. Yo le digo esto por una serie de préstamos que han venido aprobándose en el Congreso sin que exista ningún tipo de censura de parte de los diputados, de parte de los senadores para su aprobación. Y la verdad es que con todo y lo que ustedes están viendo ahora, parece ser que hay unos aprestos reeleccionistas y que el presidente Danilo Medina ciertamente pretende hacer la modificación constitucional para él anunciar la reelección. Yo conozco personas muy allegadas a él que por razones de prudencia no han querido manifestarlo. Sin embargo, lo que han dicho es que si el presidente dijo que ese era un tema que lo iba a ventilar en el mes de marzo, que ellos por un asunto de prudencia no se iban a adelantar a darle información, señores, pero yo pienso que eso apenas se trata apenas de esperar la fecha, pero que todo el andamiaje está montado para esa situación. Y es ahí cuando en un país necesita que tanto sus congresistas, sus diputados y senadores tengan una mente independiente para legislar y actuar al favor del país. Pero ¿qué sucede? Es que el gobierno central concentra demasiado fuerza. Y ustedes saben de la cantidad
de millones de pesos que se está hablando, que se le va a dar a muchos de esos legisladores para que ellos los repartan ahora en las Navidades y en canasta. Ustedes escucharon ayer las declaraciones de Mas Pui, que está hablando hasta de 3 exoneraciones y de 30 millones de pesos para cada diputado. Porque aquí la política se ha convertido en un negocio completamente lucrativo. Y es por eso que cuando usted suma el salario que gana un diputado o que gana un senador, usted lo multiplica por 48, que son los meses que envuelve un periodo gubernamental de 4 años, y ustedes se darán cuenta que con esos salarios percibidos se queda muy por debajo. Pero oigan, se está hablando de 30 millones de pesos por cabeza para dejar pasar una reelección. Entonces, muchos de esos diputados no pueden resistir la tentación de aceptar ese dinero, porque de todas maneras ellos calcularán que el hecho de que ellos lo aprueben, aún sea a base de soborno, no impide que la población dominicana pueda votar en sentido contrario y escoger otro gobernante. Pero cuando se hace ese razonamiento, entonces usted se va a juzgar lo que han sido los resultados de las elecciones nacionales. Si quiere tener un parámetro, la más reciente, se dará cuenta que aquí nunca se terminó de contar. Aquí nunca se terminaron de contar esos votos. Y mire la cantidad de dinero que se invirtió en esos escáneres y en una serie de aparatos que supuestamente iban a modernizar a la Junta Central Electoral a los fines de emitir unos resultados más fáciles, como lo hacen en otros países. Resulta que esa supuesta teoría que teníamos de que los resultados iban a ser bastante rápidos se cayó. Cayó como una guanábana que se desgranó al caer, como dice un estribillo de la canción. ¿Y qué sucede? Que todavía nosotros estamos pagando los remanentes de esos escáneres, porque andan por ahí en un almacén alquilado y hay que pagar muchísimos cuartos por ellos mensualmente, cuando lo que yo creo que se debe hacer es buscar cuál sería el tipo de utilidad, y por simple que sean, si es que la tienen y se pudieran distribuir a través de las escuelas de informática, estaría de acuerdo con que el gobierno central así lo hiciera, o en caso contrario que se lo done a cualquier otro país. Se lo podemos donar al pueblo haitiano o a quien sea, porque nos sale más barato salir de ello que tenerlo ahí, y sobre todo la empresa sigue reclamando pago de dinero. Y a propósito de que yo estuve hablando del pueblo haitiano, hay que destacar que ellos están señalando el aporte que hacen al Producto Bruto Interno y dicen que Haití le aporta a la República Dominicana el 5.4% de los ingresos del Producto Interno Bruto. Y si ustedes se ponen a ver y a tirar los números fríos, se darán cuenta que la cifra no está muy alejada de la verdad. Lo único que el gobierno dominicano ni el gobierno haitiano tienen ese provecho de lo que pudiera ser ese tratado de libre comercio, ese intercambio comercial que todos los lunes y los viernes se da en la provincia que están cercana o en la zona fronteriza con el vecino país de Haití. Y usted me dirá, ¿por qué
el gobierno dominicano y el gobierno haitiano no pueden crear una base sólida de intercambio comercial en donde ambos estados estén resultando gananciosos a través de los impuestos y de los aranceles colocados a los diferentes artículos que se venden, que se intercambian en esa frontera. Bueno, porque a ninguno de los dos gobiernos le interesa. Porque cuando uno se pone a hacer la enumeración de los logros obtenidos por este gobierno o por los gobiernos del PLD, se dará cuenta sin ningún tipo de mezquindad de que el país ha tenido ciertos niveles de avance en el área tecnológica. Pero también, señores, hemos tenido mucho descuadre en lo que es la implementación de empleo. Por ejemplo, para quedarme y seguir ahí hablándoles de ese intercambio comercial entre Haití y República Dominicana, ustedes saben por qué todavía la República Dominicana no tiene un mayor ingreso por la venta de esos intercambios comerciales, por mucha traba arancelaria que les ponen los comerciantes haitianos. Porque a pesar de que este es un mercado terrestre donde ellos tienen la oportunidad de obtener la mercancía con mayor rapidez y con menos impuestos, esas personas, esos funcionarios haitianos prefieren comprárselo a otros países para ellos ganarse una indeterminada cantidad de dinero porque realmente son inhumanos. Eso mismo sucede con muchos funcionarios de nuestro país. Ustedes saben, señores, en desmedro de la producción nacional, cuántos funcionarios se están haciendo de dinero por la importación de mucha mercancía que nosotros hemos podido producir aquí y que ya no se están produciendo o en una cantidad inferior. Ustedes saben la producción que tenía el Valle de Constanza de ajo, de ají morrón y otros rublos. Es bastante grande la que tenía, la de pepino también. ¿Y qué decir de esos cítricos que cada día se están disminuyendo más mientras usted se va a la góndola de los supermercados y usted puede ver cómo están llenas de todos esos productos que son extranjeros puestos con dólares aquí a unos precios que son prácticamente inaccesibles y que la República Dominicana tiene la tierra con la capacidad para producirlo? Pero a veces ese sistema de política neoliberal que se ha implementado en los últimos años es lo que impide el desarrollo del país. Por eso es que ustedes ven que cuando se habla de la República Dominicana en el renglón de las exportaciones, de no haber sido por el oro que nosotros exportamos de la Barrigol, pudiéramos decir que la República Dominicana se ha quedado completamente atrás. Por eso es que muchas personas, sobre todo del sector agrícola, le están pidiendo a grito al Estado Dominicano la modificación del DR Casta para la República Dominicana poder competir. Y hay que destacar que independientemente de el presidente Danilo Medina, con todo y lo que ustedes ven, ha sido uno de los que mayor aporte le ha hecho a los agricultores, porque antes de él llegar ahí, la tasa de interés en el Banco Agrícola era de un 18%, mientras que él de un golpe le bajó
un 8%, y muchas personas entenderán que se ha hecho demasiado, pero ustedes saben cómo lo hacen esos productores de leche de Uruguay. ¿Cuánto es la tasa de interés? Apenas el 2%. Y el productor local con un 10 tiene que competir frente a un 2. Por eso es que ustedes ven que hay una leche que la traen de Costa Rica aquí, que traída desde allá, pagando dólares, pagando pasajes, es de tan buena calidad como la que tenemos nosotros aquí, y el precio es inferior. Hay que darle mayor aporte al productor nacional. Me están haciendo señas ya el señor director de que por el día de hoy hemos concluido. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de su espacio Enlazado. Bye bye. Hasta aquí Enlazados. Mañana, al igual que hoy y a la misma hora, seguiremos llenando todas tus expectativas en noticias, comentarios, entrevistas, política y deportes. Hasta la próxima. Enlazados.